una frase de José Martí que dice: la palabra está hecha para decir la verdad y no para ocultarse. He venido hoy a este espacio para responder a la historia y defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Estado de Derecho y a la doctora María Alejandra Díaz, quien ha enfrentado innumerables conjuraciones e intrigas dentro del país por haber combatido a todos los poderosos grupos políticos, económicos, nacionales y multinacionales, cuando todos sus consejeros le habían prevenido las implicaciones de este desafío. La cultura humana y el derecho en particular son un depósito de preceptos éticos, jurídicos, políticos que abarcan todo tipo de órdenes específicas, valores, prohibiciones, tabúes y rituales. Desde las más remotas épocas, los estudiosos del derecho han buscado organizar esos imperativos de un sistema universal de normas y principios racionales, armónicos y defendibles, sin que todavía hasta ahora hayan podido haber conseguido llegar a algo parecido a un consenso. Las matemáticas y la física son las mismas para todos y en cualquier lugar del planeta. Pero el derecho y la ética no han podido alcanzar el equilibrio similar y ponderado. ¿Por qué no? ¿Será el derecho el último término? ¿Un asunto de gustos subjetivos o de poder político? No existen verdades meramente serviciales. Quienes creen que no existen principios objetivos del derecho suelen acusar de cientificismo a quienes los buscan. Pero siguiendo la aguda observación de filósofos y juristas, cabe sostener que no es cientificismo el pretender conceder objetividad y precisión al conocimiento. Considero que es mi deber mostrar por fin cómo se aniquila una nación, cómo aquello que fue edificado gracias al entusiasmo y a la labor de todo un pueblo ha sido desarticulado, arruinado y borrado por irresponsables. El esfuerzo político que se realizó en ese momento permitió evidenciar a la democracia participativa como el núcleo teórico que se requería para afrontar la situación de aquel momento. La manera cultural que desde sus inicios generó un pensamiento difuso conforma una situación nunca vista en el país. Creando una cultura de equilibrio donde el conocimiento es una forma de vida, donde la cultura existe porque los individuos de la comunidad la realizan cotidianamente. Cuando los pueblos descubren ese poder a través de la democracia participativa, que además fue uno de los fundamentos que inspiró al constituyente originario en 1999, se descubre que ese poder lo pone en práctica desde los intersticios que deja el modo de producción sin poner en peligro la cultura. En este doble juego las comunidades saben cuándo es posible avanzar. En 1999 el país se adentró en la búsqueda de una constitución y este hecho posibilitó la promulgación de la Constitución bolivariana, que se redactó sobre la base de las articulaciones de las instancias que conforman el fundamento teórico del Estado, que son las que sostienen las organizaciones que estructuran las 4 formaciones que ensamblan el aparato del poder nacional, que se configuró bajo el ejercicio soberano del constituyente, originario representado en las instituciones del gobierno, las instituciones de los partidos políticos, las instituciones gremiales y la institución de la Fuerza Armada. Sobre estas instancias se han montado en las distintas épocas que ha tenido la República desde nuestra independencia las relaciones políticas, económicas, sociales que las ha caracterizado en cada uno de los gobiernos que hemos tenido. Hoy sabemos que estas instancias propias de la democracia representativa han sido violentadas.
bajo figuras jurídicas arcaicas, inexistentes, que tratan de darle representatividad individual como única forma para gobernar y regular el espacio social, alejándose de los fundamentos desarrollados en nuestra Constitución política, al tratarse de figuras perversas como la que representan las comisiones ad hoc que se impusieron desde el Tribunal Supremo de Justicia a las instituciones gremiales, colegios profesionales, federaciones campesinas, ambientales, indígenas, sindicatos de trabajadores, a los partidos políticos, a lo que se suma la crisis laboral que padecen los funcionarios de la administración pública en todos sus niveles, amenazando a las instituciones del gobierno frente a la violación sistemática de los derechos laborales de los trabajadores de toda Venezuela. Estrategia que está marcada por una doble serie de ataques dirigidos abiertamente o no desde el exterior, con agravados por la complicidad interior consciente y organizada. El mapa de la nueva teoría constitucional es la respuesta creativa del ser humano, que está cada día más distanciada de las constituciones estáticas como instrumentos carentes de cualquier contenido social, al comprender que solo puedan garantizar lo existente desde la visión meramente formal, que ni siquiera agota la doctrina del derecho procesal constitucional, sin que puedan convertirse en leyes sociales transformadoras. De ese modo, la Constitución debe ser el ferrocarril social tal y como quedó establecido en el pacto que se dio el pueblo de Venezuela mediante Asamblea Nacional Constituyente, que produjo por medio del voto libre y el referéndum democrático la puesta en vigor de una constitución política de la República Bolivariana de Venezuela mediante referéndum aprobatorio del 15 de diciembre de 1999. Los fundamentos en los que se debate el devenir de la realidad política y jurídica venezolana que vivimos es contradictoria, antagónica y, queramos o no, lleva en sí el cambio que impone la innovación en la mutación del derecho constitucional, lo que trae consigo la crisis del Estado de Derecho y nos coloca en llevar a término los cambios que exigen de nuestro deber el compromiso con lo nuevo. La concepción revolucionaria de nuestro tiempo, después de tantas vicisitudes, desde esclavizar al hermano, extender la fuerza hacia los débiles y pensar que con un buen corazón redimimos a los hambrientos, ha llegado al límite cuando las autoridades del Estado responden ante la defensa de la Constitución frente a un recurso de amparo constitucional presentado por la abstención, omisión y carencia incurrida por el Consejo Nacional Electoral luego de la insólita proclamación de un ganador sin mostrar las actas electorales desglosadas conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico venezolano. Acción impulsada por los ciudadanos Andrés Giuseppe, José Luis Ibrahim, Esther Yabur, Carlos Ojeda Falcón, Oscar Figuera, Eduardo Sánchez, Juan Barreto Cipriani y Enrique Márquez Pérez, representados por la abogada María Alejandra Díaz, lo que produjo una sentencia desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, marcada con el número 0603 bajo el expediente 241062, en el que dicta los siguientes pronunciamientos. 1. Declara su competencia para conocer, voy a sintetizar aquí porque quiero ser breve, ¿no? 1. Declara su competencia para conocer de la presente acción de amparo. 2. Declara inadmisible la acción de amparo constitucional. 3. Declara la temeridad de la presente acción de amparo constitucional de conformidad al artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 4. Impone multa a la abogada en ejercicio María Alejandra Díaz, ya identificada,
equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela. Se ordena al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de adscripción de la abogada María Alejandra Díaz, ampliamente identificada, para que de manera perentoria inicie el respectivo procedimiento disciplinario a fin de aplicar las sanciones correspondientes. 6. Se suspende temporalmente del ejercicio profesional a la abogada María Alejandra Díaz hasta tanto se inicie y culmine el procedimiento disciplinario, dados los graves señalamientos, y esto me parece que es lo más grave, los cuales cuestionan y respetan la potestad que ostenta la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además, pretende generar zozobra y conmoción en la población. El asunto de la conceptualización del proceso constitucional invocado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra la abogada María Alejandra Díaz Marín puede considerarse abusivo y reviste de mucha complejidad al encontrarse este gremio además intervenido por una comisión ad hoc desde hace más de 15 años, lo que hace inejecutable esta sentencia y le resta legitimidad al Colegio de Abogados de Caracas para aperturar el proceso disciplinario en su contra, ya que nos encontramos en zonas grises que dificultan la ejecutoriedad de la respectiva sentencia ya referida. Este criterio que he venido a exponer en esta sala está sostenido sobre los fundamentos doctrinales del jurista Víctor Espinosa en su publicación Las prohibiciones del abuso procesal como instrumento de racionalización del tiempo en el proceso civil, publicada en 2007, página 248, donde expresa que existen hasta 3 criterios para determinar cuando estamos ante un proceso abusivo. El subjetivo, que en este caso consiste en determinar el acto abusivo a partir de la intención de perjudicar con dolo o culpa. En este caso está claro que la doctora María Alejandra Díaz no ha actuado con dolo ni con intención de producir un daño al país, tal y como se le ha señalado. El otro aspecto es el objetivo, en el cual el abuso consiste en un ejercicio contrario a la finalidad que el ordenamiento jurídico ha establecido para el acto procesal ejercido. El recurso de amparo que se intentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se presentó ajustado a derecho, conforme a las disposiciones previstas en la propia Constitución, en la Ley Orgánica de Amparo y, por supuesto, en las demás leyes que establece, tanto no solamente a nivel legislativo, todo lo que se ha legislado, sino también a nivel de la propia doctrina y de la propia jurisprudencia que ha dictado la antigua Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, de acuerdo a la tesis funcional, un acto es abusivo independientemente de toda intencionalidad dolosa o culposa cuando se desvía del fin que asigna el ordenamiento jurídico ejercido. En las 3 teorías es necesario que se produzca un daño procesal. No ha habido daño procesal en la acción que se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se configure un abuso. Uno de los periodistas preguntó sobre la temeridad, sobre el daño, y es precisamente eso: actuar con mala fe, actuar con dolo, y en ningún momento tanto los proponentes como la abogada María Alejandra Díaz han incurrido en esos hechos. De acuerdo a la bibliografía, también existe una tesis mixta que conjuga
los criterios objetivos y subjetivos según los cuales los jueces pueden combinar estos según las circunstancias particulares de cada caso. Esta sería la tesis que sigue el Código Procesal Civil y es una aproximación que se traslada al derecho procesal constitucional, ya que para el cumplimiento de la función esencialmente práctica de la argumentación jurídica, esta debe ser capaz de ofrecer una orientación útil en las tareas de interpretar, justificar y producir el derecho que frente a la sentencia de la Sala Constitucional aquí analizada carece de toda motivación e interpretación, lo que evidencia la imposición de un criterio parcial de los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, alejándose con ello cada vez más de los principios de objetividad jurídica que desarrolla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Esto puede observarse al imponer la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una multa a la abogada en ejercicio María Alejandra Díaz de no bis idem, que nadie puede ser penado sin juicio previo, lo que tú comentabas en la exposición. Demostrándose los excesos del máximo tribunal de la República al usurpar competencias propias del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, un colegio de abogados inexistente, porque la comisión ad hoc que fue designada hace 15 años, tenía como tarea convocar las elecciones del Colegio de Abogados para ampliar y legitimar ese gremio, y hasta hoy eso no ha ocurrido. Hay unas personas que están allí prácticamente ejerciendo una autoridad que están en mora incluso, y no han cumplido con lo ordenado por la propia Sala Constitucional, lo que le carece de legitimidad para poder aperturar un proceso disciplinario, porque los abogados de Caracas o los abogados que conforman la organización gremial del Distrito Capital, digamos así, no han sido convocados a unas elecciones para legitimar esa instancia de gremial, pues. La misión, otro extravío de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, obvia el agotamiento en atención al Código de Ética del abogado, violando así la presunción de inocencia, cuyo principio jurídico es un derecho humano, por lo cual toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. La falta de interpretación y fundamentación en la sentencia número 0603 no agotó además las extensivas de los elementos probatorios para determinar que la abogada María Alejandra Díaz Marín abusó del derecho. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe al acordar la suspensión temporal del ejercicio de la profesión a la abogada María Alejandra Díaz, se convierte en un mal endémico del sistema de administración de justicia en el país para el ejercicio de la profesión de abogado, ya que nuestro Código de Ética señala que la abogacía es una profesión liberal, cumple una función social al servicio del derecho y la justicia. Su objetivo esencial es la convivencia social de los hombres como fuente fecundada de la paz, libertad, progreso y bienestar general. La misión de la profesión de abogado tiene como fin la defensa de los derechos de las personas, cumpliendo la abogada María Alejandra Díaz Marín con su trabajo al asistir a los ciudadanos Andrés Giuseppe, José Marín, Ibrahim Ester, Yuyabur, Carlos Ojeda Falcón, Oscar Figuera González, Eduardo Sánchez, Juan Barreto Cipriani y Enrique Márquez Pérez en la acción de amparo ante la sala presentada ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
en el esfuerzo conjunto de consolidar el Estado de Derecho, la justicia y el orden social, principios que son equidistantes a los señalamientos esgrimidos en la sentencia, número 0603, en la que se afirma que la presente acción de amparo constitucional, los cuales cuestionan e irrespetan la potestad que ostenta la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, además pretende generar zozobra y conmoción en la población. En razón del tiempo, quiero concluir esta intervención con el pronunciamiento de la Federación Interamericana de Abogados, que reúne abogados de España, Inglaterra y Francia, con más de 80 años de vida jurídica y política en las Américas, siendo un referente para los estados como sujetos de derecho internacional, quienes han denunciado la violación de los derechos de los abogados en Venezuela y en las personas al debido proceso y a la legítima defensa. La Federación Interamericana de Abogados, en la persona de su presidente Fernando Fragoso y su secretaria general Lourdes Escafi Bennes, rechaza todo acto de intimidación contra los abogados que atenta contra el libre ejercicio de la dignísima profesión legal y vulnere el derecho a la legítima defensa, elementos esenciales del debido proceso. Asimismo, exhorta al gobierno venezolano que cese en dichas prácticas y garantice tanto el libre ejercicio de la profesión como el debido proceso. Agradezco a todos los asistentes por su atención y al Frente Democrático Popular por su invitación a este importante acto de desagravio a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en defensa de la doctora María Alejandra Díaz Marín. Gracias.